Bienvenidos a Fashion Find Out. Bienvenidos a este tercer episodio de Fashion Find Out. Quien les habla, Catherine Dalis, la editora. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre moda sostenible. Y antes de comenzar de lleno con la información, quiero repasar con ustedes las respuestas que obtuve de la Fashion Tertulia sobre este tema. La primera pregunta que les hice era como ¿qué sabían ustedes sobre la moda sostenible? Que en general, ¿no? Y me respondieron que bueno, que era un tema bastante profundo y bastante amplio, y en verdad sí, y que creían que era el futuro de esta industria. Y después de hacer esta investigación, voy a confirmar ambas cosas. Uno, es sumamente complejo, extenso, largo, y creo que podríamos crear solo un podcast de hablar de moda sostenible, porque de verdad es un tema súper amplio. Y estoy 99,9% segura de que este es el futuro de la industria. Luego les pregunté que si la moda sostenible era poco contaminante o muy contaminante. El 64% me respondió que era poco contaminante, mientras que el 36% me respondió que era muy contaminante. Y spoiler alert, van a cambiar de opinión. Solo les digo eso. ¿Qué hace a la moda sostenible? Y le di 4 opciones: utilización de materiales ecológicos, reutilización de los materiales, salarios justos y condiciones justas, o todas las anteriores. En su mayoría, con 36 respuestas, respondieron que todas las anteriores. Luego les pregunté si la moda sostenible les parecía accesible o inaccesible. El 83% me respondió que accesible, mientras que el 17% respondió que inaccesible. Y les pregunté también, cuando compran, ¿en qué piensan? En precio-costo, calidad y durabilidad, versatilidad de las piezas o materiales utilizados en las piezas. 29 respuestas dijeron que materiales utilizados en las piezas, fue la que más obtuvo respuestas. Por último, quería saber qué más querían conocer sobre la moda. Y me dijeron, en general, como de qué se basaba y en qué se trata, y qué marcas están utilizando actualmente la sostenibilidad en sus productos. O qué marcas son sostenibles, ¿no? Dicho esto, vamos a entrar de lleno a este tema. Y una vez les advierto que va a ser un poco extenso este capítulo porque, bueno, como les dije, es un tema sumamente complejo, extenso, tiene demasiadas aristas y que voy a tratar de resumir lo más posible. Pero para comenzar vamos a dejar claro 2 conceptos básicos: sostenibilidad y sustentabilidad. Sostenibilidad, gracias a la RAE, que se puede sostener. ¿Ok? Opinión o situación sostenible. Y especialmente en la ecología y economía, que se pueden mantener durante un largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño en el medio ambiente. Desarrollo, economía sostenible. Sustentable, que se puede sustentar o defender con razones. Después estos conceptos súper lógicos, súper obvios de la RAE, vamos a rescatar que son sinónimos, primero que nada, sostenible y sustentable, y que tienen unos elementos que son claves para entender de qué va esto, que es que duran en el tiempo, no agotan los recursos y que pueden prevalecer por sí solos. Es decir, que sin agotar los recursos y sin causar daños en el medio ambiente, ellos perduran en el tiempo, que es súper importante. Dicho esto, les voy a dar un tercer concepto que me parece súper clave y básico porque lo vamos a escuchar varias veces, que es el de huella de carbono. Es un indicador ambiental que pretende reflejar la totalidad de gases del efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto. La huella de carbono se mide en masa de CO2 equivalente. Una vez conocido el tamaño de la huella, es posible implementar una estrategia de reducción o compensación de emisiones a través de diferentes programas públicos o privados. Este concepto me gustó porque no solo nos está explicando brevemente de qué va esto del CO2, sino que también nos dice como que, oiga, una vez que sabemos cuál es el nivel de CO2 que estamos produciendo, podemos implementar estrategias para reducirlo. Y ese es como que el efecto esperanzador
que tiene este concepto y que por eso lo tomé. Abordemos de una la moda sostenible. Slow fashion, moda ecológica, moda sustentable, moda saludable, moda lenta, moda ética. Todos son sinónimos de lo que es la moda sostenible. Y esta corriente de pensamientos y diseño, producción y uso de prendas tiene como base 3 elementos, que son el cuidado del medio ambiente, el bienestar social y el crecimiento económico. El cuidado del medio ambiente porque evidentemente habla de proteger, salvar y fomentar esa conciencia del cuidado de todo nuestro entorno, de todo nuestro planeta. Habla de un bienestar social porque como es ética, obviamente hay una responsabilidad no solo con nuestro planeta, sino con nuestros iguales. Entonces tiene que, obviamente, pensar en el bienestar social y el crecimiento económico, porque no solo está hablando de que hay que cuidar el medio ambiente porque somos amantes del planeta, sino porque necesitamos planeta para un futuro, para las futuras generaciones. Y porque además también dice el bienestar social, porque si cuidas a los otros de que tengan seguridad social y que tengan todo lo que se necesita para trabajar en buenas condiciones o en aptas condiciones, les estás garantizando un salario justo, con beneficios y condiciones justas. Entonces va a haber más personas que trabajan en esa área, se va a poder seguir fomentando o incrementando el trabajo allí. Vamos a seguir produciendo, pero lo único que queremos es que todo sea consciente para que haya planeta, para que haya personas que puedan consumir esto y evidentemente exista o siga creciendo la economía. Es decir, es mantener un equilibrio en el sistema, mantener un equilibrio en el sistema de esas 3 aristas que menciona la moda sostenible. Ella habla de un slow fashion porque plantea que producir ropa y vestirnos puede ser responsable, porque hay que utilizar el diseño para promover un cambio social, para promover la conciencia. Y cuando hablamos de diseño, entonces vamos a abordar la primera arista que tiene la moda sostenible o que necesitamos saber para entender de qué va la moda sostenible, y es el ecodiseño. El ecodiseño cuenta con 3 filosofías claves: la de cero desperdicios, cradle to cradle, y diseño atemporales de calidad. Cero desperdicios habla de un diseño y composición de patrones para aprovechar el máximo tejido evitando desperdicios. O recuperación de prendas antiguas que incrementan su valor a través del upcycling. En otras palabras, te está hablando de que es la máxima utilización de los productos, de los materiales. Cradle to cradle es la elección de tejidos pensado en no solo reducir su impacto negativo, sino en aportar un impacto positivo, como tejidos orgánicos, compostables, reutilizados o creados a partir de desechos, pero siempre que sean monomateriales para facilitar su reciclaje. Y la creación de diseños atemporales y de calidad que se alejen de tendencias pasajeras y que duren mucho más. Con esto del ecodiseño, yo estuve escuchando que básicamente el cambio que se quiere plantear y que solucionaría o que sería el avance más significativo es que en las escuelas de diseño instruyan a estos nuevos diseñadores, valga la redundancia, a que creen desde la ecología y luego el diseño, y no el diseño y luego la ecología. Es decir, normalmente el proceso de creación que se había dado hasta el momento era que, bueno, el diseñador planteaba una propuesta de lo que fuese, vamos a hablar de términos, vamos a hablar de ropa, por así decirlo, de un pantalón, y luego, posterior a ello, pensaban con cómo lo voy a usar, o sea, cómo lo voy a hacer, mejor dicho, con qué materiales, bla, 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 y todo esto. Y que a nivel de ecología o de sostenibilidad era mucho más complicado pensar primero en el diseño y luego en los productos, porque ¿qué pasaba? Entonces, si tú te diseñaste algo que solo se usa con un o sea, que se puede lograr con un material en específico, es mucho más complicado cambiar ese material si ese material resulta que no es ecológico, que no es sustentable, que genera una emisión de CO2 increíble y todo esto. Entonces, si tú piensas primero en los materiales, es decir, tengo estos materiales o con estos materiales puedo crear tales y tales cosas, es más fácil ir desde los materiales hacia el diseño, hacia el producto. De esa manera se da mucho mejor el proceso de creación sostenible. Entonces, como que
Yo siento que estos tres aspectos o estas tres cosas claves que están planteando aquí son súper importantes en ese sentido. Y obviamente creo que el reto mayor es cuando hablan de diseños atemporales y de calidad, porque si bien creo que la moda es cíclica y lo estamos viendo porque hay cosas que pasaron hace 1000 años, que se repiten, que hoy en día lo que le dan es como una vuelta, como que le dan un plus a esa tendencia que estuvo anteriormente, creo que sí puede ser un gran reto para los diseñadores pensar en prendas que no solo duren por mucho tiempo, sino que sean vigentes durante ese tiempo y que las personas siempre las vayan a usar sin importar qué. Entonces creo que es como un gran reto. Si yo fuera diseñador, estaría un poco angustiado, pero también emocionado. Porque angustiado porque obviamente uno puede sentir que esto te puede comer, pero emocionado porque sería increíble lograr eso, esa vigencia, permanencia en el tiempo, no solo por la calidad de mis productos, sino por la innovación en ellos, ¿no? Luego de esto de pensar en el ecodiseño viene obviamente todo lo que tiene que ver o está relacionado con la obtención de las materias primas. Y que como conocemos, todos los tejidos vienen de fibras extraídas de los vegetales, de los animales o de materiales sintéticos. Y hay, obviamente, como en todo, unas claves también para definir o saber cuándo una fibra es sustentable. La primera es que son fibras naturales, como el algodón orgánico, el bambú, el cáñamo o el tencel, obtenidas mediante la agricultura ecológica. Pieles de corteza vegetal, extraídas de ganadería ecológica, libres de cromo. Fibras naturales o sintéticas obtenidas a partir de reciclados de tejidos ya existentes o creadas a partir de desechos con procedencia diversa. En estos casos es imprescindible minimizar el gasto energético, eliminar el uso de químicos tóxicos y evitar las emisiones de CO2 en su proceso. Fibras compostables, una vía de reciente investigación y creación de materiales que se degradan convirtiéndose en compost o abono. Esas son como las 4 cosas que hoy en día se conocen o se manejan en cuanto a la obtención de productos. Y habla todo esto de agricultura sostenible, ganadería, no dice sostenible, ecológica. Porque, bueno, en cuanto a la agricultura, básicamente lo que se están hablando no solo de respetar los procesos de la tierra y del medio ambiente y de la naturaleza en sí, sino que te dicen, bueno, primero hay que entender que esta sobreexplotación de las tierras, por ejemplo, al producir algodón que ha sido modificado genéticamente y que se produce que si sale una motica, sale otra, sale otra, sale otra, solo lo único que ha hecho es quemar las tierras y volverlas infértiles, sino que además te está hablando de que el uso de pesticidas con tóxicos genera efectos de salud gravísimos en enfermedades, y que efectos secundarios, no, genera enfermedades en los agricultores y al mismo tiempo estas enfermedades son de tal magnitud que pueden ser hasta hereditarias en sus hijos. Entonces se está hablando de que no, que eso nada, eso es necesario y que si respetamos a la tierra, pues el algodón, por decir un ejemplo, tiene su proceso de crecimiento, tiene su proceso en donde se da y que además los pesticidas pueden ser naturales como lo es el abono, que no solo te ayuda como pesticida, sino que también es fertilizante. Y cuando tú entiendes todo eso, te das cuenta de que, ok, podemos seguir produciendo por muchos más años algodón y no explotar una tierra en, por ejemplo, de 1 a 5 años cuando la podemos tener para 50 años. Entonces, de eso va a ser consciente. Y la ganadería ecológica básicamente habla de todas estas granjas donde están los animales, por decir las ovejas, tengan las condiciones óptimas y adecuadas para que los animales vivan sin estrés, sin maltrato, donde se vele por su salud, su bienestar, y no es que estén en una jaula todos encerrados, o sea, en una jaula súper chiquita y estén 800 animales encerrados, desnutridos, pasando trabajo en condiciones pésimas, porque lo único que importa es su lana. No. Y que además también la ganadería es una de las industrias más contaminantes. Entonces también es pensar en este proceso de que, bueno, o sea, ¿cómo hacemos que la ganadería no sea tan contaminante en estos casos? Es un pensar en todo. Y más o menos para que tengan como una idea del impacto que tiene la utilización de los materiales en
en nuestra vida o en el planeta, les voy a leer como que unas cosas o datos curiosos que encontré sobre esto. El primero dice que el poliéster representa alrededor del 60% de la producción mundial de fibra. Es una fibra de plástico y está hecho de petróleo crudo. Cada vez que lavemos la ropa hecha de fibras sintéticas, arrojarán aproximadamente 700.000 fibras microplásticas individuales. Muchas de estas fibras llegarán a las vías fluviales, dañando la biodiversidad e incluso comprometiendo el daño de la salud humana. Según Earth Pledged, una organización sin fines de lucro comprometida a promover y apoyar el desarrollo sostenible, dice que al menos 8.000 sustancias químicas se utilizan para convertir las materias primas en los textiles y el 25% de los pesticidas son utilizados para el cultivo de algodón no orgánico. Esto provoca daños irreversibles en las personas y el medio ambiente biofísico. Y también 2/3 de la huella de carbono de las prendas se producirán después de su adquisición. La moda aporta más del 8% de todos los gases de efecto invernadero. Y si las cosas continúan como están para el 2050, más del 25% de todo el presupuesto global de carbono se destinará a esta industria. Es decir, sí se contamina increíblemente, nada más con la obtención de los materiales que se utilizan para la creación de nuestras prendas de vestir. Entonces, de allí es la preocupación de que todos los materiales que se utilicen tengan el tratamiento adecuado, porque incluso va más allá, o sea, te están hablando de que no es solo el material en sí, que tiene que tener todo un proceso de cultivo, de cuidado, de lo que conlleve, sino que además su procesamiento en esa etapa no se produzcan, o se tiene que reducir las emisiones de contaminación de CO2 y que además tengan una durabilidad y una calidad excelente, pero que al final, cuando uno vaya a desechar esa ropa, también tenga una contaminación mucho menor, o sea, tratar de que sea casi que biodegradable. Entonces, súper complejo, es un tema bastante extenso y que yo se los estoy resumiendo rapidito, pero que tiene muchas aristas con las que uno se puede poner a pensar como que, wow, o sea, esto tiene su trabajo. No es tan sencillo como suena. Luego te hablan que otra arista es los tintes y los estampados. Y es que los tintes y los estampados son sumamente tóxicos por los químicos que se utilizan y que no solo afectan la salud de los trabajadores, sino que también pueden afectar nuestra salud cuando tenemos la prenda nosotros, cuando la prenda llega a nosotros, porque pueden crear irritaciones en la piel, enfermedades en la piel, alergias, etc. Sin embargo, este es un campo que todavía le falta más investigación, más desarrollo y que hoy en día se están tratando de trabajar con otros materiales, pero sigue siendo algo complicado y que no han terminado de como encontrar la solución perfecta para ello, porque en sí los químicos tienden a ser muy tóxicos o el procesamiento de los mismos genera mucha contaminación, etc., etc. Entonces todavía están como que trabajando en ello. Encontré que sí, algunas. Una sola recomendación que me pareció como súper útil a la hora de... Súper útil nivel experto, quiero que sepan acá. Pero a la hora de detectar o de reconocer como si los químicos que se utilizaron en estas prendas son sostenibles o no. Entonces se las voy a leer porque son súper sencillitas, sencillitas. Dice, que posean el certificado GOTS o al menos el sello o Ecotex. Cualquier cosa. GOTS significa Global Organic Textile Standard, o la traducción que ellos le dieron, porque esto no se lo di yo, Ecología y Responsabilidad Social. O el Oecotex, que es una marca registrada que representa las etiquetas de los productos y los certificados de la compañía emitidas y otros servicios proporcionados por la Asociación Internacional de Investigación y Pruebas en el campo de la ecología textil y del cuero. Súper largo esto. Pero sí, básicamente como que esa fue la única recomendación que encontré como que para que te des cuenta de si tu ropa tiene químicos o no, que son orgánicos y bla, 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 o ecológicos o sostenibles. Y yo que bueno, o sea, esto me parece como que, ok, es la única que encontré realmente. Si alguien consigue algunas más, estoy como que abierta a recibirlas y leerlas y investigarlas. Porque esto de la etiqueta me parece increíble, pero creo que yo nunca he comprado una ropa que tenga esta etiqueta. Ninguna de las dos. Y pienso que puede ser un poco complicado, ¿no? O sea, como que uno no es algo que te des cuenta muy fácil, ¿no? Pero bueno,
Ahí se los dejo. Porque si en algún momento leen GOTS, G-O-T-S o Ecotex con K, el Oeco y el Text con X, ya saben que están comprando una ropa que tiene químicos, que son susceptibles, sostenibles. Ok, luego te habla de el embalaje y el transporte. Porque no solo es la ropa, sino en dónde viene. Y allí es como que se agrega otra vez este sentido arista del ecodiseño, porque tú se está involucrando a otra área del diseño, que es el diseño industrial, que se tienen que encargar de crear todos estos materiales en donde los productos vienen contenidos, porque allí también hay, como quien dice, contaminación. Es decir, ay, me encanta esa bolsa hermosa, preciosa, que además tiene un poco de papel, que es de muchos colores y que además tiene una bolsa transparente y que además tiene una cantidad de plástico y una cantidad de materiales que no son para nada ecológicos y para nada contaminantes. Entonces yo, ay, qué bella la bolsa, maravillosa, llego a mi casa, saco mi ropa de allí, boto todo eso y me quedo con mi cabeza fabulosa. Entonces todos esos materiales no solo son inútiles porque no, o sea, no tuvieron más vida que solo llevar la ropa de tu casa, de la ropa así de la tienda de tu casa, sino que además lo botaste, es un desperdicio de materiales, es una contaminación porque todos esos plásticos al nivel de para biodegradarse, eso es lejísimo, altísimo, entonces o sea, es como que una inconsciencia de todo y que además si la gente no está pendiente de ello no utilizan la bolsa para otros fines. Entonces la bolsa tiene solo una vida y ya, y todo lo que se generó para crear esa bolsa y todo lo tóxico que se generó para crear esa bolsa, toda la contaminación, todo eso desperdiciado. Entonces obviamente te habla de que, bueno, el diseño también tiene que venir en dónde viene empacada la ropa, dónde va a ser transportada. Todo eso tiene que tener un diseño ecológico y que de allí viene eso, de hacer como paquetados reciclados. Pero además también te habla de esto del transporte, porque es otro factor fundamental, porque hay que reducir la contaminación. Y a mayor número de kilómetros, mayor contaminación. Esto es obvio, o sea, no hay que sacar ni matemáticas aquí. Entonces, una solución que te dan, y que de aquí viene este término que estamos escuchando y estamos empezando a entender, a consumir y a comer, que es producción y comercio local frente a la deslocalización. Es decir, lo que te quiere incentivar en esta medida es que veas la utilidad de consumir local, porque no solo estás, ahí hay varias aristas, ¿no? Que vamos a ir viendo poco a poco, porque no solo estás ayudando, apoyando al artesano y generando empleos en tus ciudades, en tus comunidades, en tu país, sino porque estás reduciendo el nivel de contaminación. Porque evidentemente si es una compañía multinacional que está en, no sé, en Suiza, por ejemplo, pero que vende por todo el mundo, entonces hay una contaminación increíble porque es de la, por ejemplo, es de la tienda o desde la fábrica al aeropuerto o al... Se me olvidó. Al aeropuerto o donde están los barcos, se me olvidó. O el puerto, ajá, Dios mío. Y de allí toda la contaminación que genera el avión o genera el barco hasta el país en donde llega y desde el puerto o el aeropuerto agarran otro autobús, camión, lo que sea, que lo lleva a la fábrica grande o a la tienda donde se va a distribuir todo y desde la tienda donde se va a distribuir todo agarran un camioncito chiquito que lo lleva a las otras tienditas y todo eso para llegar a ti sin contar todos los materiales que se utilizan en todas esas cosas para que al final lo puedes reducir a que, bueno, de la fábrica a la tienda y yo voy a la tienda y ya. Y son 3 viajes, por así decirlo, que se van a hacer 3 o 4 viajes y no son 800.000 viajes que se están haciendo y que estamos ahorrando kilómetros y todo eso. Entonces obviamente viene como que todo este tema de, hey, vamos a ser más conscientes. ¿Por qué no apoyamos más a la economía local? ¿Por qué no apostamos más por nuestros artesanos? Y así también estamos reduciendo la contaminación. Obviamente esto es un tema súper complejo, súper complicado, en el sentido de que yo lo estoy planteando súper fácil, súper sencillo, pero que en verdad es como que todo un tema. Para las grandes industrias, sobre todo, que tienen sedes en todas partes del mundo, pensar cómo rayos puedo disminuir la contaminación solamente en el transporte.
es un tema que si yo fuera dueño de alguna de estas tiendas multinacionales, estas marcas, empresas, estaría pensándole que, oh my God, ¿qué voy a hacer con mi vida? Luego de eso viene las condiciones laborales de los trabajadores. Y aquí viene todo esto de apoyar a los artesanos, de la economía local. Y es que obviamente la moda a ser sostenible es moda ética. Es decir, que hay que controlar todo el proceso, desde el diseño, la fabricación, el transporte, la comercialización, para garantizar que se cumplan los derechos laborales y un comercio justo. Cuando hablamos de condiciones laborales de los trabajadores, estamos hablando de la duración de la jornada laboral, los salarios dignos, las garantías de seguridad y salubridad y la no explotación infantil. Pues como bien sabemos, cuando leemos Made in China, en Bangladesh, incluso en algunos países de Latinoamérica, casi que dice explotación de las personas. O sea, es lo que falta que digan, ¿no? Lo cual es un tema bastante complicado porque obviamente lo que podríamos decir, bueno, la conclusión final es que, bueno, la producción o la elaboración se hace en Europa o en América y así se controlan más los procesos y ya, nos aseguramos de que no hay gente explotada. Pero no, porque si pensamos así, y no, porque lo que no estamos pensando es que en Asia y en África hay millones de fábricas donde hay millones de personas que viven porque trabajan allí. Y pensar de esa manera sería dejar a millones de personas sin trabajo, sin comer, sin nada que hacer. Entonces la solución no está allí. La solución viene también un poco del tema que la lista que vamos a hablar más adelante, que es la transparencia. Pero antes de eso quiero leerles algunos datos que son un poco alarmantes sobre las condiciones laborales que tienen las personas alrededor del mundo. La Fundación Ellen MacArthur estima que 300 millones de personas trabajan en la industria de la confección, con alrededor de 25 o 60 millones de personas empleadas directamente. La mayoría de estos trabajadores son de baja cualificación y baja remuneración. Son mujeres jóvenes. La industria de la moda es una contribuyente significativa a la desigualdad de género de muchas formas, con casi 1 de cada 3 trabajadores de la confección que han sufrido acoso sexual en los últimos 12 meses. El proyecto Los Diarios de los Trabajadores de la Ropa ha descubierto que al menos la mitad de los trabajadores de su muestra en Bangladesh se sentían inseguros al trabajar en la fábrica y el 40% informó haber visto un incendio en su lugar de trabajo. Según Global Slavery Index, en el 2018, la industria de la confección es la segunda en el sector más predominante que impulsa la esclavitud moderna. ¿Cómo evitamos esto? ¿Cómo aseguramos condiciones y salarios dignos? Con la transparencia, que es nuestro siguiente punto. La falta de transparencia cuesta vida. Pues cuando se cae la fábrica en Rana Plaza en Bangladesh hace 7 años, en el 2013, mató e hirió a millones de personas. Pero las personas familiares no podían como saber a quién demandar, saber a quién buscarle respuestas, a quién exigirle por sus familiares, sino que tenían que buscar en los escombros las etiquetas de todas las marcas que eran fabricadas allí. Es imposible para las empresas asegurarse que se respeten los derechos humanos, de las condiciones de los trabajadores sean adecuadas y que el medio ambiente esté protegido sin saber dónde se fabrican sus productos. Por eso la transparencia es esencial. Lo que requiere es que las empresas conozcan y compartan desde quién cosió la ropa hasta quién la tiñó, quién cultiva el algodón, en qué condiciones. El índice anual de transparencia de moda del 2020 del Fashion Revolution indicaba que H&M es la marca con mayor puntuación en un 73% a nivel de transparencia y que Gucci es la marca de lujo con mayor puntuación con un 48%. Es decir, que se está viendo un cambio. Evidentemente, desde el colapso de la fábrica de Rana Plaza, surgió todo este movimiento que es el Fashion Revolution, que ya lo vamos a hablar más adelante, y que ha de alguna forma generado un impacto significativo en la industria de la moda porque las marcas obviamente empezaron a ser más conscientes, a ser más transparentes, a rendir cuentas. Pero esto viene de ese principio que tiene la gente de Fashion Revolution, de que exijamos, que como clientes, que como consumidores empecemos a exigir. Y digamos, tienen muchas campañas como quién hizo mi ropa, de qué material está hecho mi ropa, dónde se hizo mi ropa.